leído un dicho de Twitter, Corfido no paga este podcast. Bienvenido a casa, hermano. Qué gusto. Gracias. Vamos, ¿verdad, hermano? Te lo doy miedo, todavía. Cerrarme aquí la puerta. Méteme una Qué gusto. Consultor internacional, ex defensor público. ¿Legalizar el consumo de cannabis o endurecer aún más las penas? No, legalizarlo. El prohibicionismo le da valor de mercado. Es como la prohibición de los años 30 del alcohol. Creo que tiene demasiada información. Tiene arte la vida, ¿no? Tiene arte. Es interesante, o sea, nos quedamos rumiando cuando miramos la portada de un libro. No lo escribiste, vos, el libro. No, ya quisiera. Hizo los trazos ahí. Hizo los trazos. No, pero fíjese que esta portada la trabajé con un artista, un amigo, Alejandro Céspedes de Costa Rica. Estamos viendo que es una persona que está siendo golpeada con el mazo del juez por precisamente un consumo de un cargo de marihuana. No lo está vendiendo, no lo está comercializando, no lo está transportando. Es un cigarrillo encendido, lo que nos indica de entrada que es alguien que está consumiendo droga y que en conclusión se está castigando al consumidor. Pero insisto, si no tenemos la cultura jurídica de estudiar o la tradición jurisprudencial de emitir verdaderas tesis jurisprudenciales donde diga por qué no hay antijurisdicción material, por qué no se vulnera el bien jurídico tutelado, por qué la conducta es atípica, nos toca litigar desde abajo para poder solventar esa situación. Por ejemplo, aquí tenemos un tema que habla de la facilitación de medios de transporte. Lo vamos a ir leyendo y pues aprovechando que tenemos aquí al autor, pues hay cualquier preguntita que tenga, pues se la hacemos de manera directa. Ella aborda un tema importante y dice, es que se llame tráfico de drogas tipo penal, no es que es un tipo penal único. Es que le está diciendo al litigante, al juez, al fiscal, que la conducta que vamos a castigar es únicamente la que vaya dirigida al tráfico. O sea, que vaya dirigida al consumo, no. O sea, está remarcando el bien jurídico tutelado. Tiene que vulnerar la salud pública mediante el tráfico de drogas. No es que todos son tráfico, que es la mala interpretación que nosotros tenemos. Y ahí está bien desarrollado en varias jurisprudencias del Tribunal Supremo. Bienvenidos a tu podcast favorito donde se cuestionan las mañas del sistema. Desde los rincones más incómodos del derecho. Ilegalmente legal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Ilegalmente Legal. El espacio donde analizamos cuando el derecho se aplica con apariencia de legalidad, pero se olvida de lo verdaderamente importante, que es el derecho, la justicia y sobre todo la protección de los derechos humanos. Soy Juan Miguel Trejo, abogado, máster en Derecho Penal y Procesal Penal, especialista en criminalística y ciencias forenses sobre la prueba científica. Hoy vamos a hablar de un tema que, de acuerdo al invitado que tenemos el día de hoy, pues hemos bautizado como la sobredosis punitiva del Estado hondureño, también la sobredosis punitiva del Estado hondureño, particularmente en los delitos relacionados con el tráfico de droga. Alejandro Sevilla. Gracias, enhorabuena. Estamos muy felices de poder celebrar otra vez un nuevo episodio de este podcast Ilegalmente Legal. Y claro, tú lo decías, este tema es sumamente relevante porque nuestro sistema punitivo está saturado de acusaciones que no debieron de llegar a los tribunales. Tenemos una profunda raíz de problemáticas con el delito de tráfico de drogas, tanto con las legislaciones anteriores como con las vigentes. Por ejemplo, estaba mejor definido cada una de los verbos rectores del tráfico de drogas en la ley anterior. Ahora un solo verbo rector contiene cualquier cantidad de tipos penales en sí mismo, que ha generado confusión de niveles de la sala de lo penal inclusive. Hoy vamos a tener a un experto hablando acerca de este tema, en la cual nosotros vamos a abonar como satélites alrededor de
de esta problemática para que nosotros nos instruyamos y colaboremos todos juntos a mejorar lo que es el sistema de justicia con un granito de arena. Gracias, me pueden encontrar en mi red social principal, mi nicho, que es TikTok, que ahí donde realmente yo desahogo estas problemáticas que vivo día a día en los tribunales de justicia y con la única finalidad de que todos pongamos atención a los errores que yo puedo advertir del sistema y asimismo nos pueden encontrar también en nuestro podcast en YouTube en Ilegalmente Legal. Gracias. Asimismo, pues a mí también me pueden encontrar en mis redes sociales como Abogado 504, tanto en la red social de Facebook, Instagram y TikTok. Si nos encuentran en los pasillos, salúdennos, porque realmente su saludo, su cariño es lo que nos motiva a seguirnos, es lo que nos motiva a seguir adelante haciendo todos estos esfuerzos y trayéndoles a ustedes un programa de calidad. Bueno, como ustedes nos los han pedido, nos han escrito, algunos hasta molestos nos han dicho en los comentarios, ¿cuándo van a llevar un invitado? Bueno, pues hoy se los traemos. Y no les traemos cualquier invitado, sino que les traemos a un gran personaje, doctorante en criminología, máster en derechos humanos, especialista en derecho penal, docente universitario, consultor internacional, ex defensor público y pues ha tenido varias publicaciones en lo que es Argentina, Chile, México y otros. Con ustedes, señoras y señores, Enrique Flores. ¿Cómo Gracias. estás, Muchas gracias. Bienvenido. Un honor tenerte en nuestro podcast, Gracias. hermano. Gracias por venir a enriquecer lo que nosotros hacemos para nuestro público. De verdad que apreciamos con cariño y con mucho orgullo te tenemos aquí. Gracias por venir. No ha sido fácil. No ha sido ha fácil. sido sencillo. Pero Porque aquí estamos. las agendas de nosotros un poco complicadas, concertar cita con este hombre, concertar cita con Sí. usted, conmigo mismo, difícil. Siempre Enrique me escribe, bueno, ¿cuándo vamos a hacer podcast? Calmantes, Montes, ya lo vamos a hacer, pero por fin nos logramos poner de acuerdo. Y es más, nos encontramos antes en Tegucigalpa que en San Pedro Sula. Claro, Solo estábamos Mensajeando. mensajeando hasta que nos encontramos en Tegucigalpa, afuera de los juzgados, y entonces ya decidimos, hoy es el día. Enrique, venís de viaje. Vengo, bueno, venimos de Tegucigalpa. Yo encantado de estar en San Pedro Sula con esta comida deliciosa. Agradecerles a ustedes nuevamente por invitarme a su espacio. Creo que es de suma importancia que los abogados tengamos un podcast donde podamos revivir y reflexionar sobre las diferentes problemáticas que tiene nuestro sistema penal. Sobre todo que a veces lo pensamos solo en los abogados, pero no nos olvidamos del usuario. Y el usuario también necesita saber a qué se puede enfrentar dentro de un sistema penal. Así que muy agradecido con ustedes por esta invitación. Cafecito, agua, Agua. vino. Ya tenemos, te sí. ofrecen. Sí, porque al parecer es un poco temprano para el whisky, pero ¿Qué tal te está tratando San Pedro Sula? ¿Cómo? a mí me encanta San Pedro Sula. De hecho, voy a herir susceptibilidades en Tegucigalpa, me gusta mucho más que Tegus. Hay mejores lugares para comer, hay mejor comida. Aquí quien le haría la competencia es Santa Rosa de Copán, que saben que tiene un valor muy especial para... Enrique, pues realmente te hemos invitado porque sabemos que has publicado varias obras. He tenido la oportunidad de leer una en especial. Me he profundizado, he estado leyendo. Ese no es un libro para leerlo a la ligera, sino que es un libro en el cual pues hay que estudiar mucho. Pero antes de que entremos en el tema del libro, y tomando en cuenta de que el tema de nuestro programa es la sobredosis punitiva del Estado hondureño, particularmente en los delitos relacionados con el tráfico de droga, damos una perspectiva general de lo que opinas acerca de esto sin spoilearnos el libro. sino Claro, que, claro. pero más o menos tu opinión como defensor público, como persona y ya por último pues como escritor. Claro. Me gusta iniciar este tema siempre con una anécdota. La anécdota que inspiró realmente el hecho de
poder meterlo a mi tesis de maestría. Era el año 2014 y yo estaba de turno en los juzgados de La Granja, en Tegucigalpa. Entonces me tocaba atender declaraciones de imputados, iniciales, etc. Y ese día estábamos con la ley de 1989. Para que te voy a interrumpir un poquito ¿Sí? ahí, pero para los que nos están viendo, estabas de turno como defensor Como público. defensor público. Ok. Como defensor Estaba público. representando a la población desposeída. Claro, claro. Y tenía dos declaraciones de imputados que hacer ese día. Una en la mañana y otra en la tarde. La de la mañana era un señor de 73 años que fumaba marihuana por el tema de sus dolores en las rodillas. Y lo encontraron en un patrullaje de rutina, ahí por el lado del Epaterique, el señor fumándose su carruco. Entonces, nunca se me olvida, no sé si ustedes se acuerdan, ese terror del articulado del 184 del catálogo de la prisión preventiva. Sí, claro que sí. Y que por eso Convencional. empezaban a meter los requerimientos por tráfico y todo era prisión preventiva. Entonces el señor tenía un requerimiento por tráfico y yo tenía que hablar con el señor y decirle, mire, aunque yo sé que eso en la audiencia inicial, como decía el amigo acá, le va a bajar, usted va a ir preso. Y tuve la plática con él. O sea, yo voy a pelear adentro la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pero créanme, no va a haber oportunidad. Los jueces aquí tienen ese criterio. Pasó eso y en la tarde tenía dos muchachos que en la paila del carro andaban llenos de cocaína debajo de unos plátanos. Pero le hablo de kilos y kilos. Y yo esa noche quedé reflexionando porque a las tres personas les tuve que decir exactamente lo mismo. Y eran situaciones Totalmente adversas, ¿sí? Con intenciones diferentes también. Con intenciones diferentes y me pareció muy injusto la falta de proporcionalidad del sistema penal para tratar a dos individuos que no debía tratarlos igual. Entonces, ahí vino la primera reflexión que me dijo, no, esto yo tengo que levantar estadística y estudiar, que es cómo es posible que traten a un consumidor como si fuera un narcotraficante. ¿Y en qué momento decidiste? Ya nos contaste cómo fue que surgió esa idea, pero ¿en qué momento te sentaste y dijiste, hoy es el día que me siento a hacer esto? No, yo inmediatamente, ese día, esa noche, yo no podía quedarme así. Entonces empecé a recoger las estadísticas. Porque nosotros, bueno, ustedes saben, nosotros los funcionarios públicos nos pedimos un informe estadístico. Entonces yo fui guardando mis estadísticas y fui comparando, sabiendo todo lo que era tráfico de drogas, todo delito contra la salud pública, yo lo iba apartando. Desde ahí comencé. Este trabajo llevó mucho tiempo. Sin duda. Y en cuanto a sacrificios, o sea, sacrificios familiares, personales, que te ha tocado pues vivir porque sabemos que escribir un libro pues no es nada fácil. Bueno, de hecho nos estás contando de que hiciste una recopilación de datos, pero esa recopilación de datos no se hace en un día, porque también lo hacías desde tu experiencia personal. Sí, o sea, desde sí. los casos que estabas llevando como defensor público, que ahí como arroz se llevan todos los días. Sí, pues. sí, a diario. ¿Cuántos casos llevas de tráfico de drogas en qué entonces? Uy, un montón. Sí, yo empecé a sacar mis estadísticas y en un año llegué a cubrir 1100 audiencias. 1100 audiencias, de todo tipo, ¿verdad? Eso sí, de declaración de imputados, de extinciones preliminares, iniciales, pero para mí es despropósito en un año sacar 1100 audiencias. Y esas son las cosas que hay que valorar del servidor público, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que se menosprecia también a veces, que no se entiende por parte de la ciudadanía o por parte de sus superiores jerárquicos que tienen la capacidad de poder cambiar las realidades de ellos. Y también viene a incidir de manera indirecta en la aplicación de la justicia, porque ¿cómo te vas a poder, cómo te vas a concentrar en una causa cuando estás cubriendo, básicamente tenías que cubrir más de 3 audiencias diarias, momento para estudiar, para investigar, para hacer solicitudes, para hacer diligencias, donde te ibas a quedar ese tiempo? Extra horario. Mira, hay algo que yo siempre lo he compartido con los compañeros de la defensa pública. El hecho que nosotros tengamos una sobrecarga dentro de nuestra carga laboral jamás debe ser una excusa para atender mal a un usuario. No, te gusta. Qué excelente. No, o sea, Claro que sí. yo les Así cuento es. otra anécdota. Me acuerdo una vez, porque también fui asignado a otra maquila llamada extorsión, ¿verdad?
extorsión, que puede ser otro buen programa. Claro que sí. Y nunca se me olvida una escena que está grabada en mi mente. Salgo a las 11 de la noche del juicio. Salgo quemado y afuera del tono de mi carro están 3 usuarios esperando. O sea, 3 familiares de usuarios esperando. Y me dicen, abogado, disculpen, pero es que estamos aquí desde la mañana. Nos dieron que usted estaba en juicio y nadie nos atendió. Y para mí fue sumamente indignante porque yo dije, hay como 5 compañeros pudieron haberlo atendido. Discúlpenme ustedes más bien que tuvieron que esperarme tantas horas aquí en el sol, a la intemperie, y ahorita ya en la noche, con sereno, con gusto, hablemos. Es que la labor de la defensa es una labor noble, especial la de la defensa pública, porque es para las personas que pues, no tienen los recursos económicos para hacerlo. Y si estás en un problema, si venís de un problema grave, porque la pérdida de la libertad no es cualquier cosa. No. Y aquí el funcionario pretende o piensa que estar en un problema de eso es sencillo o es cualquier cosa. Pero, y lo que dicen, y que no van a estarse metiendo en esos rollos. Pero nadie está exento. Nadie está exento de tener un problema de ese tipo. Y el usuario está emproblemado, busca al defensor, que es su bote salvavidas. Sí. Es de lo que se puede aferrar para poder tener una esperanza, para poder ver a su familia. Pero si ese defensor realmente no le presta un buen servicio, creo que se está incumpliendo con la labor loable de lo que es la defensa pública. Con la finalidad del acceso a la justicia. Mira, otro. En Argentina, en una capacitación del CEJA, me impactó mucho un video que se los puedo compartir para que compartan el podcast sobre la atención al usuario y el acceso a la justicia. Entonces llegaba el usuario donde el defensor y el defensor le dice, sí, mire, yo ya le expliqué, después usted solo hágame caso. Y le ponían como pausa al video. Y apareció una persona y le decía, no, lo que para ti es rutina, para ella es su vida. ¿Cómo se llama el video, Enrique? El video es sobre género y defensa. Ok. Género y defensa. Es de una fundación llamada Avon en Argentina. Es que es una escena bien bonita porque ellos montan como cuando están atendiendo al usuario, ¿verdad? Y sale una señora y te dice, no, como el superportero, el Eugenio Derbez. Ajá, sí. Te sale, no, pausa. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Sí? Ella viene de dejar sus hijos en la escuela, los dejó con no sé quién, está cansada, te lleva horas esperando, su marido está preso, no te entiende el lenguaje jurídico. ¿Cómo le vas a decir eso? Lo que para vos es rutina, le dice. Para ella es todo. ¿Tenés el link del video para ponerlo en la descripción? Claro, con mucho gusto se lo comparto. Pueden acceder a él en la descripción del video. Estoy viendo tu libro. Dice Tráfico y consumo de drogas en Honduras y los derechos humanos. Análisis de su construcción típica desde una visión crítica. Antes de que me contestes sobre el libro, vamos a platicar de cosas que de repente la gente no conoce el autor. ¿Puedes hacer un libro de esto? Cuesta bastante, sobre todo esfuerzo. Es que, digamos, a veces cuesta que la persona que te lee entienda que para escribir un párrafo tienes que leer un montón. A mí me ha pasado que puedo estar 8 o 12 horas trabajando en un solo párrafo. ¿En qué tiempo escribías? En la tarde, noche sobre todo. Pero acepto que empecé con la tesis. Fui a estudiar a México. Yo hice un estudio comparado entre cómo trataban el tráfico de drogas en México y cómo lo trataban en Honduras. Y posteriormente ya me centré en solo extraer la parte de Honduras para escribir el libro propiamente dicho. Hay mucho sacrificio. Hay muchísimo sacrificio, muchas horas de estudio y es bien difícil a veces que la misma familia te llegue a comprender porque uno se tiene que perder por semanas. Yo llamo a entrar como en claustro. Entonces, por ahí mi esposa puede dar fe que yo entro como en claustro. Entonces yo me encierro, no quiero que me interrumpan, yo tengo que leer, escribir, levantar información, incluso descartar mis propias hipótesis. Tengo que decir que si voy a afirmar algo es porque realmente lo he refutado. Bueno, viendo todo ese sacrificio, viendo hacia atrás, ahora que tenemos, pues bueno, tenemos abogado Sevilla, para que mires, ahora que tenés este libro en tus manos,
bueno, que ya no nos ha podido dar y que ya lo ha podido compartir con el público. Gracias. ¿Ha valido la pena, Enrique? Desde la perspectiva de cómo lo ha aceptado el público y también a título personal. Claro, dice un buen amigo, yo puedo decir una burrada, pero si te pones a pensar esa burrada, yo ya generé un impacto. Y entonces yo tomo sus palabras. ¿Genera controversia? Por supuesto que sí. Amigos defensores, amigos fiscales, amigos jueces, magistrados de la sala constitucional, de la sala penal, hemos logrado debatir algunas ideas, amigos de derecho internacional también, porque acepto que el libro me ha abierto puertas internacionalmente por la temática. Desde Colombia, Argentina, Chile, hemos debatido esto. Entonces sí, que ha generado mucho ruido, pero sobre todo lo que yo quería, que era traer el tema a la mesa, porque no es posible que no habláramos de eso, de la catástrofe que estaba sufriendo nuestro sistema punitivo en relación al tráfico de drogas. He visto acá que dice que el libro pasó por un proceso de aprobación a doble ciego. Para los que no están en el mundo académico, ¿qué significa eso? Muy bien. Hay varias formas de publicar. A veces el autor se puede ir directamente con una editorial. La editorial te revisa forma, pero no toca fondo. Como este libro, al igual que el otro, yo sí necesitaba que pasara por un análisis más exhaustivo. Entonces, el Centro de Estudios CENEJUS, que es un centro mexicano, aliado a la universidad donde yo saqué la maestría, pasó el libro a un estudio doble ciego, que es que dos profesionales, que yo no sé quiénes son al son de hoy, examinaron el contenido del libro e hicieron algún comentario y pues pudimos refutar algunas ideas de manera anónima. Ese es el doble ciego. Entonces, con eso yo me garantizaba también que el producto que viniera a cada uno de los lectores estaba bueno. Y en el aspecto físico, miramos la portada un poco interesante. ¿Qué opinas vos, Sevilla, de esta portada? Mira, yo creo que no hay que ser tan experto como para saber entender lo que nos quiere transmitir nuestro querido amigo, y es básicamente que el consumidor está recibiendo un castigo por el juez, pero este castigo, al profundizar en el contenido del libro, entendemos los motivos por los cuales el castigo es injusto, ¿verdad? Entonces, a mí, desde que lo publicaste, obviamente uno mira la portada y dices, sé que seguramente tuviste muchos pensamientos encontrados de lo que ibas a plasmar allí, y sabemos que tiene que tener una explicación mucho más profunda de tu parte. A simple vista, estamos viendo que es una persona que está siendo golpeada con el mazo del juez por precisamente un consumo de un cargo de marihuana. No lo está vendiendo, no lo está comercializando, no lo está transportando, es un cigarrillo encendido, es lo que nos implica de entrada que es alguien que está consumiendo droga y que en conclusión se está castigando al consumidor, y básicamente de eso es lo que es. Pero no fue Sevilla el que te pintó esto, porque creo que tiene demasiada información. Tiene arte la vida, no tiene arte. Es interesante, o sea, nos quedamos rumiando cuando miramos la portada de un libro. No lo escribiste vos el libro. No, ya quisiera. Hizo los trazos ahí. Hizo los trazos. No, pero fíjese que esta portada la trabajé con un artista, un amigo, Alejandro Céspedes de Costa Rica, y empezamos a reflexionar, ¿no? Yo estaba entre este mazo de la justicia o la bota de un militar aplastando la mano. Es muy simbólico. Digamos, lo que dices tú, no hay que leer el libro incluso como para entender qué estamos diciendo acá. Y es un mensaje muy fuerte pero preocupante a la vez. El mío ya está un poco desgastado por el uso. Y yo creo que un autor se siente feliz cuando ve que su libro ya no está así, ¿verdad? Así como me lo cuida el libro, pero no, el libro realmente tiene que estar pues así como lo tengo yo. Y miren, ya se los voy a enseñar, que lo tenemos aquí todo rayado, todo con señalizaciones y todo un poco.
porque realmente este no es un libro, esto no es una novela, este es un libro de estudio para el que quiere crecer como profesional. Y Es una herramienta de lucha. es una herramienta de lucha, pero también quiero hacer un comentario porque mi amigo Enrique me lo autografió. Y les voy a leer lo que me puso, que dije, cuando lo logre entrevistar le vamos a preguntar un poco acerca de lo que me escribió. Dice: para mi estimado colega, para que el derecho desintoxique el sistema de la sobredosis punitiva. Atentamente, Enrique Flores. Qué buena frase, qué buena frase. Y me invitó a leer este libro. Así que lo voy a volver a leer. Para mi estimado colega, para que el derecho desintoxique el sistema de la sobredosis punitiva. Creo que aquí muchos jueces, muchos fiscales deben ser desintoxicados, ¿verdad? Sí. Espérate, déjame interrumpir, si es que... Aquí tenemos que escuchar la visión del ex fiscal. Sí, sí. No, pero no desde de la perspectiva como fiscal todavía. Lo que quiero agregar es que no solo los jueces y los fiscales tienen que ser desintoxicados, sino que el legislador también tiene que ser más claro en el tipo penal, Sí. porque genera una confusión y el sistema tiene una tendencia de inclinarse más a la parte de la acusación, a la parte de castigar, y por miedo quizás, porque es lo que más podemos advertir nosotros según nuestra experiencia, porque muchos funcionarios son timoratos, no se atreven a emitir fallos y sentencias, resoluciones justas, en donde no se castigue a una persona que no debe ser castigada. Entonces, yo creo que tiene que haber un trabajo más profundo para que esto tenga un mayor efecto, un efecto más grande, y es que tiene que trabajarse desde la legislación. Los diputados deben de entender esto de una manera más clara y específica. Fíjate, te voy a adelantar un poquito de lo que tengo pensado hablar, y es que con la Corte Suprema de Justicia pasada, la Sala de lo Penal pudo tirar 3 fallos iguales sobre el tema de tráfico de drogas con el actual Código Penal, con relación al artículo 311. ¿Y qué pasa con el artículo 311? Que toda la ley de tráfico de drogas que existía antes, la derogada, la incluyeron en un solo artículo. Entonces ahora todos sabemos, ¿verdad?, que el tráfico de drogas, quién la vende, quién la transporta, quién la mira, quién la toca, todo. O sea, es el tipo penal, a mi criterio, que tiene más verbos rectores. Exagerado. Y entonces dice el mismo tipo penal, que es una pena, le corresponde una pena al que trafique drogas con cualquiera de los verbos antes mencionados, cuando se trata de una droga que no causa grave perjuicio a la salud. Y luego también lo explica en el artículo 321 cuáles son las que no, cuáles son las que sí. Entonces, miren la jurisprudencia que señala la sala. Que si anda 2 tipos de drogas, porque hay personas que consumen 2 tipos de drogas, Sí. y es que por eso, básicamente este es el punto central de todo el comentario. Hay personas que no solo consumen cocaína, sino que marihuana, cocaína, lo que sea, crack. Si una persona es consumidor de los 2 tipos de drogas y lo detienen en flagrancia, le detienen y le encuentran un carruco de marihuana y una punta de cocaína, para la Sala de lo Penal de la Corte pasada establecían que eso era tráfico de drogas en concurso ideal, porque consideraban que eran 2 delitos, porque llevaba tráfico de drogas que no causa grave perjuicio y la que sí causa grave perjuicio. Y en realidad el perjuicio que están causando es la acusación agravada y exagerada, la aplicación de lo que estamos hablando, exceso punitivo por un mismo hecho. Para una persona que consume 2 drogas, le están básicamente imputando la mayor gravedad posible, cuando en realidad yo sé que lo van a traer ustedes, van a terminar hablando que ni los exámenes de extracción de muestra lleva al Ministerio Público, Sí. y no quieren ni acreditar que una persona es consumidor. Por eso era importante que Sevilla no leyera el libro. Yo le dije, no lo leas, Sí. porque necesitábamos una opinión de alguien que no había leído el libro. En mi caso, yo así lo he leído, y las cosas que estás diciendo, Enrique Flores las refuerza, pero no las refuerza únicamente solo en base a la experiencia, sino que también ha juntado doctrina
casaciones, y es cierto lo que vos decís. Entonces aquí se quiere penalizar de manera excesiva. Entonces, Y no solo se quiere, perdón que te interrumpa, se hace. Se hace que es peor. Pero ya vamos a ir profundizando en este tema del libro, donde lo podemos adquirir para que sepan dónde se puede adquirir. Lo tengo disponible en OIM, Tegucigalpa y San Pedro Sula. OIM, Tegucigalpa y San Pedro Sula. San Pedro Sula. San Pedro Sula se encuentra en Jardines del Valle. Sí, en la colonia Jardines del Frente Valle. al Mall Galerías. Frente al Mall Galerías. ¿Y en Tegucigalpa? Está en el Boulevard Suyapa frente a la Universidad Autónoma de Honduras. Ok. Déjame que yo quiero intervenir algo. Pramil, Honey, caja con 5 sachets, bebibles. No solo para una noche, sino que para muchas de pasión. Hablamos de la imagen del libro, ¿verdad? Y realmente es que vamos a hablar bastante de esto porque es el que le da el eje central a este capítulo. El título, ¿verdad? ¿Qué con los derechos humanos aquí, Enrique? Claro, es que a veces pareciera que quisiéramos divorciar a los derechos humanos del sistema penal, eso es imposible. Eso es imposible. Y lo que pasa es que este libro es un preámbulo a lo que pretendo lanzar de aquí a unos 3 años, que es la segunda parte, porque como nosotros copiamos la legislación española, pero tenemos que aterrizarla a la realidad hondureña, hay temas que estamos abordando a nivel mundial con el tema de los delitos contra la salud, cuando realmente ya no son delitos contra la salud, es un problema de salud pública. Entonces el enfoque le cambia totalmente. No es lo mismo decir, por ejemplo, a palabras sencillas en materia penal, que la conducta del consumo no está tipificada, es una conducta típica, que es algo que se ha venido trabajando y es algo que yo menciono de manera previa en el libro también. Pero no es lo mismo decir, bueno, está despenalizada, que decir, es que la persona tiene derecho a consumir. Hay otro enfoque ahí. Desde los derechos humanos, la Declaración Universal aborda el tema del libre desarrollo de la personalidad. Y hay un amparo en México, que yo lo menciono muy brevemente en el libro, porque no lo desarrollo ahí, lo voy a desarrollar en esta segunda edición. Hay un amparo en México, cuando yo estaba estudiando allá, que me pareció fantástico, que resolvió a favor de 4 personas por el libre desarrollo de la personalidad. En otras palabras, tienen derecho a consumir. Tienen derecho a la autodeterminación. A la autodeterminación. Nosotros aquí lo tenemos también. Y otra de las cosas que también es importante que enfoca Enrique es que ¿cuál es el bien jurídico protegido acá? Es la salud del Estado de Honduras. Pero el consumidor realmente pone en peligro la salud de todo el Estado de Honduras o pone en perjuicio su propia salud. Ahora, hablando de eso, Enrique, justo ayer estaba hablando con un fiscal de eso y expuse esa perspectiva que vos habías dicho de que, bueno, no se pone en perjuicio la salud de todo el Estado de Honduras, sino que es la salud del propio consumidor. Pero me dice el fiscal, sí, pero si lo ves desde ese punto, pero también lo podemos ver de que la salud de cada uno de los hondureños le pertenece al Estado de Honduras. Y si pones en peligro tu propia salud, pues de alguna manera también estás poniendo en peligro la salud del Estado de Honduras, porque te enfermas, te pones adicto y después el Estado tiene que invertir en curar. Ahí ese tema es sumamente interesante, porque de hecho, algo que inicio en este libricito, viene para la segunda, más profundo en la segunda edición, es el tema de que es un bien jurídico colectivo, es un bien jurídico individual. Y encontré mucha doctrina y mucha jurisprudencia, insisto, del Tribunal Español, porque nosotros venimos en pañales con este código. Ellos vienen trabajando esto con los problemas estos desde el 71, con 3 reformas fuertes, que nosotros si vemos el 368 del Código Español y el 311 de Honduras, es idéntico, porque el consultor que hizo el Código Penal hondureño es Francisco Javier Álvarez, de la Universidad Carlos III de Madrid, español. Entonces yo dialogué con el doctor Álvarez en algún momento y yo le decía, usted no sabe el cagadal que ha dejado en Honduras. Usted no se imagina lo que dejó. Y si te lo volvés a encontrar, decirle que yo pienso igual. Sí, lo podemos invitar un día.
Y él decía, pero es que está bien claro. Le digo, ¿Cómo? no está claro. Le digo, el problema es que él pensó que nosotros teníamos ese recorrido doctrinal de eso, de el estudio doctrinal, que el recorrido que ellos tienen hasta jurisprudencial, de todo el tema de los bienes jurídicos tutelados. Y aquí ya te explico aterrizando la idea. Fíjense dónde está ubicado el tráfico de drogas dentro del Código Penal. ¿Junto a qué tipos penales está ubicado? Porque es que no tiene un libro propio. Está en un capítulo dentro de un libro. Esto es como que ubiquemos al homicidio y al asesinato dentro de los delitos contra la vida. ¿Por qué los tenemos juntos y no los tenemos en libros separados? Porque estamos tutelando lo mismo. En este sentido, si nosotros vemos los otros tipos penales que acompañan al tráfico de drogas, encontramos la contaminación de alimentos, encontramos el uso de medicamentos no regulados. Y lo que protege el Estado, cuando el Estado dice protejo tu salud, no es una protección a mansalva, sino protejo lo que estás consumiendo. Ese es el enfoque de la protección a la salud colectiva que tiene la doctrina en derecho penal. Es decir, ¿por qué no puedes consumir una bebida que no tenga registro sanitario? Porque me puede causar un gran perjuicio a mi propia salud. El Estado debe de proteger mi integridad de Entonces, salud. hay varios elementos que protegen la salud pública. O sea, realmente no tiene que ser una protección discrecional de que yo decido qué es salud pública, sino que doctrinalmente ya hay criterios de por qué te protege la salud. Y en el caso del consumo también, fíjense que hay una palabra clave en el tipo penal. Promueve, favorece el consumo ilegal. Bueno, el consumo legal. Consumo legal. En España sí. Claro. Pero nosotros copiamos, ¿verdad? Claro, En España sí, sí. porque lo que está protegiendo es que no consumas cualquier babosada en la calle, que sino que venga con la regulación sanitaria de los clubes canábicos. Pero mira, la Organización Mundial de la Salud lo dice, lo aborda este tema. Porque el problema es que siempre lo abordamos desde la subjetividad. Esto es una crítica que yo hago a todos los colegas en el ámbito privado. Lo abordamos desde nuestra subjetividad, desde el tabú que yo tengo con el cannabis. Pero si nosotros vemos los informes de la Organización Mundial de la Salud, dice que causa menos daño en estadísticas que el alcohol. Entonces, ¿por qué no prohibimos el alcohol? Chaval. ¿Sí? ¿Cuánto? Porque saca en tránsito, ¿cuántos accidentes hay? No, Lo que pasa es que el alcohol está generando impuestos. Sí, Claro. Lo del alcohol lo vamos a sacar, señores, porque no nos podemos meter con el alcohol. Miren, les voy a decir una cosa. Con relación a lo que estás diciendo, súper interesante y profundo, clarificador. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debe de hacer el Estado en realidad con esto? Acordarse que el derecho penal es la última ratio, es la última esfera. Y acordarse que el Ministerio Público es la única institución, aparte del Ejecutivo, que puede crear sin pedirle permiso a nadie y emitir políticas públicas. Pues, entonces, ¿por qué? Porque con la política pública de persecución penal genera un impacto en las otras políticas públicas del Estado. Les pongo un ejemplo. Si ponen una bomba en Puerto Cortés y el fiscal general dice, bueno, tenía 100 fiscales trabajando en delitos comunes, se me van a enfocar en delitos de terrorismo. Entonces cambió una política pública y esa política de persecución penal que afecta a políticas públicas estatales y inclusive pueden afectar hasta una política internacional. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? No es al Ministerio Público ni al Poder Judicial que le corresponde estar con el tema de la prevención, ¿verdad? En el caso, como tú lo decías, allá está bien regulado, es consumo ilegal. Y el ejemplo que estás poniendo es magnífico. Vos mencionabas el alcohol, que no me gustó ese ejemplo, pero vamos a mencionar un tema que ahorita en esta actualidad se está dando mucho en el país. Es con esas mieles en las que son para la difusión eréctil. Muchas entran por contrabando al país sin los permisos sanitarios correspondientes del ARSA, porque el ARSA tiene que hacer un mejor trabajo. Hay bebidas energéticas que no están siendo reguladas y las personas que las registran, porque sí existen ciertos registros, las registran como bebidas o alimentos vitaminados y cosas así, como suplementos alimenticios, pero en realidad si traen un medicamento integrado, eso debe de entrar como medicamento. Esas son las cosas que deben de regular. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes van a ver muchas mieles que venden en Facebook
y no sabemos si las hicieron en una cacerola, si entraron por contrabando, si son originales, si tiene un pequeño porcentaje, un gramaje del medicamento y no te va a hacer efecto, o tiene tanto que te va a matar. Lo mismo entiendo yo que es el enfoque que no quisiste dar con la droga. Ok, sí, porque ella tiene clubes canábicos y yo me acuerdo, yo estaba en la fiscalía en ese momento y fue un tema que discutimos muchísimo con la Escuela de Formación del Ministerio Público. Nosotros les decíamos a los capacitadores, y nos integraron personas de España y a los capacitadores de la Escuela de Formación, y les decíamos, pero nosotros decíamos eso, pero allá tienen clubes de cannabis, entonces significa que ya la pueden consumir. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros consumidores acá? No, entonces, ¿se acuerdan que se vino una avalancha también de sobreseimientos, Sí. de oficio, porque todas las personas estaban siendo procesadas por ser consumidores, obviamente se les aplicó la retroactividad de la ley penal? En ese orden de ideas es de recordar lo siguiente: el legislador, vuelvo al legislador, ¿por qué simplemente copiar una ley que no se acopla a nuestra realidad? Allí entiendo yo que hay comisiones de fiscales en el Congreso cuando están discutiendo las leyes, que no sé si es que queda solo en papel, no sé si lo ponen como requisito, pero ¿por qué cuando van a legislar sobre eso no invitan a los expertos del país? Pudiste tener una participación sumamente relevante en un caso como este, en una legislación como esta, porque nosotros, imagínate cuántas audiencias cubrían, 1100 al año. Sí. Ajá. Eso te llevó a generar esta obra espectacular y relacionarla con toda tu experiencia con los derechos humanos. Pero copian de manera íntegra y literal lo que dijo alguien que entiende que está bien, porque en España incluso la aplicación de la justicia, hasta el momento estamos hablando del Código Penal, derecho sustantivo, pero la aplicación de la justicia ya es otra cosa. Allá la aplican diferente que acá. Sí, Allá hay conciencia. mucho más estudio. Bueno, de hecho, el nombre del tipo está por algo. O sea, dice, bueno, la doctora María Cales Sánchez, quien me dirige la tesis doctoral, que escribió un libro que está citado en muchas jurisprudencias de Honduras, y así la conocí. Ella aborda un tema importante y dice, es que se llame tráfico de drogas tipo penal, no es que es un tipo penal único. Es que le está diciendo al litigante, al juez, al fiscal, que la conducta que vamos a castigar es únicamente la que vaya dirigida al tráfico. La que vaya dirigida al consumo, no. O sea, está remarcando el bien jurídico tutelado. Tiene que vulnerar la salud pública mediante el tráfico de drogas. No es que todos son tráfico, que es la mala interpretación que nosotros tenemos. Y ahí está bien desarrollado en varias jurisprudencias del Tribunal Supremo y en varios temas de doctrina. Son los puntos esenciales que tocó el amigo, que sí me gustaría abordarlo. El tema de la salud pública con el tema del ARSA. Nosotros, realmente, sin una política criminal clara, hacemos cualquier cosa. Seguimos persiguiendo personas con carruco. Pero el fentanilo en la frontera lo están moviendo fuerte. Las drogas sintéticas se están moviendo fuerte, pero ahí no hacemos nada. Con la droga sintética que nos pasa frente a la nariz, no tenemos una investigación, porque los reactivos son excesivamente caros. El MET del Ministerio Público, que tiene a Daniel Rubey, un tipo brillante, que le tengo muchísimo respeto, y la Escuela de Formación con el doctor Carlos David Calix, emitieron, cuando yo estuve trabajando en un proyecto de cooperación internacional, se emitió un borrador de instructivo para la Fiscalía, donde se establecía que el consumo es una conducta típica. Que quedó en borrador porque no ha pasado de Fiscalía General, lo vamos a decir. Pero está reflexionado por fiscales, por exmagistrados de la sala penal, por expertos. Y se trabajó ese instructivo y se dice, ojo, ¿cuánto vale el reactivo para procesar una persona por carroquitos? Gasta más el Estado en el reactivo que en la respuesta estatal. O sea, gastamos más cuesta más caro la impresión de ese requerimiento fiscal que la droga que estamos decomisando. ¿Qué pretende Enrique Flores con este libro? Yo pretendo que reflexionemos. No pretendo imponer una idea, sino que reflexionemos realmente a quién estamos procesando por delitos contra la salud. Se debe despenalizar el consumo. Está despenalizado el consumo.
se debe regularizar a mi gusto, porque no tenemos la cultura jurídica suficiente para entender y escarbar lo que realmente tenemos plasmado en la norma penal. Pero materialmente está despenalizado. No, hay una criminalización en cascada acá. Te la tuve que replantear Sí. la pregunta porque está claro que está despenalizado, pero materialmente, o sea, No, hay vámonos una, a la verdad. hay una criminalización. Ahí es donde está la sobredosis punitiva. De las estadísticas que yo saqué en aquel entonces, 15.000 requerimientos fiscales por tráfico de droga. Con la ley del 89, 15.000. Claro, porque todo entraba con tráfico de droga. La pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje realmente llegó a un juicio del público con tráfico de drogas? Menos del 1%. Menos del 1%. ¿Cuántos quedaron en consumo? Altísima. O en posesión, o en facilitación. Después todo lo meten a facilitación también. Entre facilitación, posesión y consumo, tendríamos más del 80%. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes estamos procesando nosotros? Ahí es donde yo digo, quien está realmente intoxicado de sobredosis punitiva es el Estado. El que tiene cargado eso. Pero claro, la estadística te dice, tenemos 15.000 requerimientos por tráfico de drogas. Los narcotraficantes los exportamos porque aquí no los procesamos. Y eso es, aquí al consumidor se le crucifica. Desde uno, lo mandan para el centro penitenciario. La acusación va por tráfico de drogas. Y sino que tienen que esperar hasta que llegue la audiencia inicial para poderle hacer una prueba toxicológica por un carruquito, lo que decís vos. Gastan más en el reactivo que con la simple lógica de decir, y este es consumidor con esa cantidad que trae. Y no le hablemos de un purito, hablemos de 3, 4 puritos, porque hay gente que no se fuma uno, se fuma 5. Y lo que decís en el libro, ¿qué haces vos cuando vas al supermercado? Comprarte un solo. Comprarte un solo. Es más por una cerveza. No vamos a una cerveza en todo caso, lo que beben. Ahora, el tema de la dosis del consumo. Bien, me parece un tema importante porque nosotros en la ley del 89 no teníamos, ojo, la ley del 89 no le dice que son 5 gramos para el consumo personal y médico. Le dice que hay que irse a un reglamento, porque es una norma penal en blanco del Ministerio Público, para establecer la dosis del consumo. Y alguien por ahí dijo 5 gramos para todo. Como si fuera lo mismo, ya traigo la simia, no es lo mismo tomarse 5 cervezas que 5 botellas de whisky. ¿Sí? 5 litros de cerveza que 5 litros de whisky es totalmente diferente. O 5 litros de tequila, o 5 litros de vodka. La reacción del cuerpo es diferente. En México, en España, en Uruguay, en Colombia, tienen graduada la dosis de consumo. Y le dice a usted, ok, si es cocaína, esta es la dosis. Si es marihuana, esta es la dosis. Si es hachís, esta es la dosis. Si es LSD, esta es la dosis. Son dosis diferentes porque no solo tiene que ver por el tipo de droga, incluso la asimilación que pueda tener Celia no es la misma que pueda tener yo. Él puede consumir menos. Él puede llegar a su viaje con menos de lo que llevo yo. Cada consumo es diferente. En España, por ejemplo, la dosis del consumo no se toma solamente diario, se toma promediado para 5 días. Se toma consumo personal inmediato por 100 gramos, promediado, hasta 100 gramos. Y tiene lógica, por lo que usted acaba de exponerlo. Sí, la dosis diferida. Sí, una dosis diferida. Y eso lleva al otro tema, porque no solo hay una clase de consumo, hay diferentes clases de consumo. Y hay diferentes clases de consumidor. Y también lo dice la Organización Mundial de la Salud. Me gustaría que hiciéramos una dinámica con tu libro, porque también es necesario que la gente entienda, o los abogados que nos están viendo, entiendan cómo maneja Enrique Flores. Y yo digo que podemos agarrar un tema al azar para que lo discutamos y que entendamos cómo es que el Estado de Honduras maneja este tipo de cargo. Por ejemplo, aquí tenemos un tema que habla de la facilitación de medios de transporte. Lo vamos a ir leyendo y pues aprovechando que tenemos aquí al autor, pues hay cualquier preguntita que tenga, pues se la hacemos de manera directa. Ok. Facilitación de medios de transporte. Entonces, claro, es la ley anterior derogada, pero es importante por qué vamos a empezar desde este tema. Porque lo vamos a decir así, porque las mañas viejas no han terminado. No, y que el verbo transporte sigue teniendo la misma interpretación.
la misma interpretación del pasado, ya van a saber por qué. Porque aunque hubiese facilitación de medios de transporte en el pasado, siempre los indicaban al tráfico de drogas. Aunque era facilitación de medios de transporte, que la pena era más baja y no inferior, la fiscalía te acusaba por el delito más alto, que es el tráfico de drogas. Y muchas veces te condenaban. No es que muchas, casi todas. Yo conozco casos de condenados así. Casi No todas. tiene nada que ver conmigo, pero Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia pues emitió algunas sentencias en las cuales pues llamó a la cordura y llamó a la razón para que podamos calificarlo como realmente estaba, que es la facilitación de medios de transporte. Así que empecé. Este tipo penal, según la legislación hondureña, se encuentra en el mismo artículo del delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas o para el consumo personal. El artículo 22 de la Ley de Tráfico Ilícito de Estupefacientes establece que se le impondrá la pena de 6 a 9 años de reclusión, es lo que te digo, pues, y multa de 50.000 a 100.000 empiras a quien intencionalmente facilitar el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas. Entonces ahí está la definición de lo que es la facilitación de medios de transporte, ¿no? Comienza a desglosar esto. Vamos a ir desglosando de a poco. Comenzamos el análisis desglosando la acción que debe realizar el imputado para cometer el delito. La facilitación del medio de transporte con intencionalidad o dolo, sin importar a qué título se ejecute. Facilitación, que Según el diccionario de la lengua española, es la acción de facilitar una cosa, la acción de hacer una cosa posible o fácil de conseguir o realizar. Es decir, que según el concepto que se maneja en el artículo 22 de la ya mencionada ley, el delito de transporte de drogas tiene como comportamiento punible el de hacer posible, oigan bien, el tráfico o el consumo ilícito de sustancias psicotrópicas u otras drogas mediante el transporte del material ilícito. ¿puedo contar la cosa ahí, doctor? No, lo que está, había un adelantamiento de la punibilidad. Es que la diferencia de la ley del 89 a la actual es que la ley del 89 de nosotros responde directamente al convenio de la ONU de 1988 y no se reguló bien porque nosotros castigamos el consumo. O sea, el consumo en la ley del 89 era un tipo penal, pero en la actualidad nosotros ya no tenemos el consumo. O sea, la conducta de la posesión y el consumo, según el convenio del 61, que no se equiparó, no se armonizó, no debería estar dentro del ámbito penal. El problema de esta ley del 89 es que no le importaba si era facilitar al tráfico o al consumo. Lo que castigaba es que la persona prestara el ambiente propicio para el tráfico o el consumo de drogas. Correcto. Es sumamente amplio, ampliamente el adelantamiento del castigo. Y aquí dice que no importa por ende si se efectúa el resultado, de hecho es indistinto a este, ya que lo que se castiga es la acción de facilitar, esa es la conducta punible, la mera actividad. Es decir, se trata de una conducta auxiliar que permite el tráfico o el consumo del estupefaciente. Y la cuestión es que es un delito de mera actividad y de peligro abstracto. Ahora, eso sí hay que aclarar, aunque sea de peligro abstracto, tenía que ser de peligro abstracto concreto. Es decir, si obliga, si bien es amplio y dice, no importa si es para consumo o tráfico, pero eso no quita que después el fiscal y el defensor tengan que definir si es para consumo o tráfico. La facilitación. Para vos, ¿qué es un medio de transporte? bueno, un medio de transporte puede ser cualquier vehículo que podamos utilizar, puede ser automotor, o sea, palabra, una bicicleta, un carro, un barco, un caballo, inclusive uno mismo. Esto puede ser utilizado como medio de transporte, tu propio cuerpo. Porque mira, aquí pone Enrique, de hecho dice, una de las dificultades más grandes que enfrentan las autoridades, y en especial los jueces, es determinar esta clase de delitos principalmente cuando se presentan las llamadas narcomulas. ¿Ok? Si bien este término no se ha usado en Honduras, el mismo se refiere a las personas que son utilizadas como mulas para trasladar drogas en sus ropas
valijas de doble fondo adheridas a su cuerpo, en el peor de los casos, en su estómago, vagina o ano. Fíjate que aquí en el libro, si miras que yo tengo, bueno, aquí les voy a enseñar que aquí arriba escribió ver película expreso de medianoche. Este muchacho, me pongo a ver esa película y precisamente él llevaba droga. Él estaba creo que en Indonesia, iba saliendo de Indonesia para su país de origen. Pues allá parece que consiguió la droga barata y dice, pues la voy a compartir con los amigos. Se la pegó con té y ya cuando estaba subiendo al avión, pues se dieron cuenta de que él pues iba cargado. Claro. ¿Cuál cree que fue la pena? Bueno, Cadena perpetua. Cadena perpetua. Hice la reflexión, digo, bueno, aquí es donde entra un exceso de poder punitivo del Estado. En ese caso, pues, ocurrió de esa manera. Pues les recomiendo que miren esa película para que se den cuenta que no en todos los países se manejan las cosas del mismo modo. ¿Cuál es el problema verdadero cuando las personas son utilizadas como medio de transporte para el tráfico de drogas? el tema aquí a reflexionar es que en la teoría del delito le exige a uno como jurista pasar cada escalón. Sí, entonces yo tengo que corroborar cada escalón de la teoría del delito. Entonces, bien, puedo tener la conducta típica y eso yo lo comparto en el libro. El libro no es que está favoreciendo la despenalización abierta de todas las conductas. El libro le va indicando a usted cómo se debe de tipificar cada conducta. Ojo, en la parte de tipicidad. Lo que pasa es que siempre hay que ver la antijuridicidad, incluyendo la antijuridicidad material y la culpabilidad. Un problema que tenemos nosotros, los hondureños, en la interpretación jurídica, es que nos quedamos con la tipicidad. Acaba. Entonces no pasamos los otros escalones y ahí es donde, haciendo una parafrasis, la mula votó a Genaro, pues. La narcomula votó a Genaro. Sí. Porque cuando hay una persona altamente vulnerable siendo utilizada, la reprochabilidad tiene que detenerse. E incluso dentro de la tipicidad se les olvidan los elementos objetivos y Claro, subjetivos del tipo. Totalmente. O sea, puede existir, y eso lo decimos en el libro, puede existir un error de tipo y un error de prohibición dentro de estas conductas, perfectamente. Por cuestión de o la no valoración de los elementos subjetivos o, ya yéndolo a la culpabilidad, por la no reprochabilidad del sujeto. Porque, por ejemplo, España, Ecuador y Colombia sí tiene el tema de las madres que ingresan drogas al centro penal. Así es. Ajá, que le ponen una pena como que están traficando porque lo están ingresando al centro penal. Y ojo, porque la misma doctrina dice, si la droga le está ingresando en cantidades para distribuirla, es lo que quiero castigar con el tipo penal. Pero si la está ingresando para el consumo de un familiar, es una conducta típica, pero no es delito. Sería el término correcto. Igual puede ser no una conducta típica desde la antijuridicidad material. Porque ya ahorita aterrizando en la legislación de ahorita, si lo que está castigando es el tráfico implica la mercantilidad o la ganancia con esa droga. ¿Qué gana la mamá llevando esta droga al centro penal? ¿Cuál es la ganancia? Ninguna. Solo está atendiendo la necesidad de su hijo. Lo que significa que el bien jurídico tutelado, que insisto, aunque sea de peligro abstracto, tiene que ser concreto, la antijuridicidad material tendría que ser este sujeto o esta mujer altamente vulnerable, quiere traficar o quiere satisfacer un consumo. Quiere satisfacer un consumo. Entonces, no lesiona el bien jurídico tutelado. Y si no lesiona el bien jurídico tutelado, no hay antijuridicidad material. Y eso es importante porque no toda conducta típica es antijurídica. Exactamente. Disculpe, ¿Qué ratos estoy que me causa una sonrisa escucharlo? Porque el contraste que tenemos escrito con lo que pasa en la práctica, en la realidad, está totalmente desfigurado por parte de muchos funcionarios. ¿Y cómo les puedo poner un ejemplo al respecto? Nosotros estamos aquí hablando de tipicidad y antijuridicidad de un delito, etc. El tipo penal, ok, esta conducta es un delito. Y como decías vos, nos quedamos allí. Entonces no pasamos al siguiente análisis, que es, y uno lo dice como loro, como perico, lo repite. Sí, señor juez, mire, y nosotros lo decimos. Nadie está diciendo que el hecho no pasó.
Lo decimos en la audiencia, Lo ¿no? decimos. El hecho pasó, no es ni tema de discusión ni con el fiscal ni con el juez. Ok, pero que mi cliente, que mi representado no tenía esa intención, no había un dolo. Ok, bueno, pasamos del análisis del dolo y decimos, ok, mire, sí, tuvo la intención, pero porque tenía una causa de justificación. Y empieza la antijuricidad, entonces que teníamos aquí, vamos a pelear. Pero dime, es absurda la respuesta que hemos escuchado de algunos jueces. Y aquí es donde viene el tema de, ay, ya le viene a tirar a los jueces. No, es que a los que no tienen un buen criterio, pues mala suerte. ¿Por qué? Porque están mandando o sea, están destruyendo una vida. No tienen la conciencia de que esa decisión está causando un perjuicio grave en la vida de esa persona y sus familiares. En un entorno familiar increíble, lo que generan es devastador por tomar una mala decisión, por no estudiar, y más que todo, por no tener conciencia, porque yo sé que los jueces lo saben. Ellos lo saben, pero fíjate ¿qué nos han dicho en la audiencia a nosotros? Te puedo poner un ejemplo así de uno de los casos. Sí, fíjense que el juez convencido de que nuestros representados no tuvieron participación en la comisión de ese delito, pero no se puede negar, por ejemplo, que hubo un decomiso de la evidencia ahí. Entonces, ¿y qué? Entonces hay que achacárselos a quien sea, aunque el juez esté convencido que no fueron ellos. O por ejemplo, otro caso que tuve que me dijo el juez. La defensa ha acreditado que toda la prueba recabada por parte del Ministerio Público es nula. Tiene vicios, no se puede utilizar en ese proceso. Pero el problema, dice el juez, es que no, el Ministerio Público, el Estado, el Poder Judicial no tenían las herramientas necesarias, todo lo que necesitábamos para realmente recabar la prueba garantizando un debido proceso. Pero no por eso yo puedo crear impunidad, dice. Por lo tanto, le doy el auto de formal procesamiento. Ya te imaginas, vos hiciste la cara, ya te imaginas yo cómo salí de ese juzgado. No, yo les he dicho que un vaso de agua y un auto de formal procesamiento aquí no se le niegan. Ahí me la quedo. No. Buena frase. Es cierto. Imagínate eso. Y yo dije, esto es increíble. Yo consigo unas resoluciones que nadie va a conseguir. ¿Cómo puede ser que me diga esto, juez? Entonces, en el acta me está diciendo flagrantemente, le estoy violentando el principio de inocencia a su cliente, porque aunque la prueba no cumple con los requisitos, para mí es culpable. Sí. Obviamente, con un recurso se corrigió la situación, pero hay veces que, imagínate un recurso en jurisdicción nacional que tarda un año, que baje, y un año que la persona perdió de su vida estando preso ahí. ¿Qué combate el narcotráfico ganamos nosotros metiendo a esta señora altamente vulnerable a un centro penal? O sea, ¿cuál es el combate? ¿Cómo reducimos el riesgo a la salud pública con eso? Esa es la reflexión. Ahora, esto no solo es teoría, y eso es algo que sí me gustaría como recalcar. La teoría del delito no es una teoría, un cuento, son límites del poder punitivo. O sea, Ferraioli lo que nos establece, desde Frank von Liszt, que se viene ahí, Hans Betzel después con el finalismo, después viene la imputación objetiva de Jacobs, no son algo bonito para que leamos los penalistas, son límites para que nosotros interpretemos bien la teoría del delito. Entonces yo no me puedo quedar solo con la tipicidad, estoy obligado a examinar los demás elementos, si no, hay que reconocer que lo estamos haciendo mal. Espérate, te interrumpo. Porque ahorita, mira, qué bonito todo lo que estamos hablando, porque esto se trata de poner la realidad que se vive en los tribunales. Ya estábamos hablando que aunque todos los penalistas sabemos que hay que evacuar todos los elementos del delito, y yo siempre pongo un ejemplo, yo lo digo a los jueces, bueno, el delito es como una silla con 4 patas, ¿va? Que tiene la tipicidad, la antijuricidad, etc. Si le quitas una pata, se cae, así, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? El otro día llevo a una audiencia una doctrina que el Ministerio Público mandó, o sea, auspició la emisión de una obra con el doctor Francisco Pascua y Javier Llobet de Costa Rica. Y ellos explican en su obra que, por ejemplo, en la audiencia preliminar
el juez tiene que hacer una segunda revisión para ver si eso merece ir a juicio o no. Y yo llevo el libro, llevo la página, digo, el mismo Ministerio Público está promoviendo esto, porque hoy el fiscal viene a decir que con el mismo autoformato de procesamiento es suficiente para un juicio, son cosas totalmente diferentes. Y vamos aquí. El problema que quiero exponer yo en este punto es el consentimiento, porque ya sabemos que el fiscal acusa, está bien, que acuse pues, ese es el rol del fiscal, pero el rol del juez no es consentir el actuar del fiscal. Y me dice el juez, a mí la doctrina me pescosea. Entonces mira, no puedes pedir doctrina, pues no aplica. Llevas una circular de la sala de lo penal y le decís, fíjese que con esta circular dice que no puede mandarlo usted a este policía que investigó a hacer el allanamiento porque obviamente no va a encontrar vicios en su prueba, él va a poner todo bonito. No, entonces la sala de lo penal dice, se le recomienda a todos los órganos jurisdiccionales que cuando ordenen un allanamiento sea por una persona imparcial, por un tema de imparcialidad. Entonces viene uno y lo relaciona con... ¿Cómo se vuelve ley esto? Con el artículo 19 del Código Procesal Penal que te establece que las circulares, siempre que sean apegadas al derecho, son de cumplimiento obligatorio. Llegas con eso y los jueces te dicen, es que a mí una circular de la Corte no está por encima de la ley. Llegas con jurisprudencia y te dicen, es que una sentencia no vale nada. Llegas con la Corte Interamericana y sus sentencias, y entonces en los fallos no lo mencionan, solo dicen, la defensa o el acusador, como sea, en el rol que vayas, mencionó una sentencia de la Corte Interamericana y ya se van por una tangente. Y es que estás omitiendo algo realmente. No permite la aplicación. Estás omitiendo algo. Sí valen las sentencias de la Corte, sí vale la jurisprudencia, sí vale la doctrina, pero cuando es en contra del imputado. No, tenés toda la razón, también tenemos esos puntos. Oíme. ¿Cuál es una de las que más observo yo? Pero, ¿por qué no digamos, perdón, que te interrumpí? No, adelante. ¿Por qué es tan fácil para un funcionario público meter a alguien con prisión preventiva o condenarlo y pareciera que se sienten menos culpables por dejar a alguien preso que dejar a alguien libre? Podés repetirla, esto es impactante. Lo que acabas de decir es impactante. Tenemos dos contrastes, ¿Por qué no será al contrario? Sí. ¿Cómo es? A pesar de que hay un estado de inocencia, y Roxin lo dice, que el estado de inocencia es el derecho más bonito, procesalmente hablando, para un imputado, pero el más difícil de litigar. ¿Por qué es más fácil para un funcionario meter a alguien preso que dejar a alguien libre? Sí. Y tampoco se trata de que todo el mundo va a ir libre, es que vamos a lo radical, ¿no? Sí, no. Se trata de que hay que valorar. Lo que pasa es que la regla general debe ser la libertad. Sí. Pero aquí eso no ocurre. La regla general es la prisión. Esa es la regla general en la mayor parte de los casos. Por eso es que hay hacinamiento en esos centros penitenciarios. Y el otro día me escribe, supongo yo, que era un agente penitenciario. Porque nosotros estábamos criticando de que porque solo daban 5 minutos o 10 minutos para poder hablar con el imputado, con el estudiante que estaba dentro del centro penitenciario. Y dice, pero es que tenemos una gran fila de abogados allá afuera esperando. Entonces, ¿cómo les vamos a dar una hora a cada uno? ¿Y qué culpa tiene? Sí, y es que acaso yo tengo metido preso de un montón de personas, pues. Si a todo el mundo no le decretaran prisión preventiva, pues también nosotros como abogados tuviéramos más tiempo para poder entrevistar a nuestros representados. Ahora me gustaría ver si esta persona en una situación de esa le gustaría Que solo le digan 5 minutos. 5 minutos con su abogado. Y es que lo decía Enrique al principio. O sea, sí, toda la carga que tiene la defensa pública, pero no es excusa. No es excusa. Y eso aplica para todo, aplica para los jueces, aplica para los fiscales, pero realmente da pesar, da tristeza, da pena que en nuestro sistema de justicia hoy llegas a una audiencia y antes de entrar a la audiencia la juez te diga, no vaya a hablar mucho porque tengo cosas que hacer. ¿Para qué? Pues entonces, o sea, y estás hablando y te dice, abogado, o alguien te dice, es que aquí nos está dando clases, piensa que está en la universidad dándonos clases. No, estamos explicando la teoría del delito, explayándola por qué no aplica en el caso en concreto. Hay un ser humano esposado. Es que esto se trata de responsabilidad, conciencia y responsabilidad. O sea, cada funcionario tiene que responsabilizarse. Yo cuando hice esta observación,
es un defensor. Yo me responsabilizo por mis acciones. Pues responsabiliza por las suyas. Fiscal responsabiliza por las suyas. No es de echarnos la pelota, es que los jueces aquí o el fiscal allá. No, es de responsabilizarnos por nuestras propias conductas. Sí, pues sí. Si es que digamos, como vos lo decías también, no se trata de dejar libre a todo el mundo. O sea, hay quienes sí venden droga, hay quienes sí la promueven y se dedican a eso. Y los más miserables, como decíamos, son los que le cae el peso de la ley. Pero son los que no están procesados, son los que no estamos defendiendo, digamos, son los que no están en la cárcel. ¿Y cómo se mide la lucha contra el narcotráfico aquí en nuestro país? ¿Cómo se mide? Esa es una muy buena pregunta, pero antes les voy a contar una anécdota. Unos amigos pues del tribunal, voy a omitir obviamente los nombres, estábamos departiendo después después de una jornada larga, porque movimos el tribunal a esta ciudad de hecho, y me estaban contando, nos estábamos confesando, ¿no? Como cómo nos veíamos dentro del entorno. Y una pues amiga decía lo siguiente: cuando recién llegaste al circuito, que yo insisto, era defensor público, pues teníamos un juicio a las 3 de la tarde. Y cuando te vi llegar, yo le dije a la otra: ay, bien, este cipote religioso. Ya no llegué a la cita del dentista porque nos va a hacer entrar a juicio, dice. Claro, porque es que yo todo juicio, veía un pequeño y dice, vamos para juicio. Y yo le decía a ella también de forma jocosa: pero es que ¿quién la manda a usted a hacer una audiencia que estaba a las 9 de la mañana a las 3 de la tarde? O sea, responsabilicemos, ¿no? Usted se va a ir al dentista y el hombre va a ir preso. Y eso es lo que debería preocuparnos. O sea, fuera de la podorria, eso era lo que teníamos que pensar. No si llegó tarde el dentista. Hay un alma ahí que va a ir a la cárcel. ¿Solo porque yo tengo que ir al dentista? No. La lucha contra el narcotráfico no se mide con falsos positivos. No. Los falsos positivos yo les decía las estadísticas que yo tenía. Son 15,000 requerimientos en X año por tráfico de drogas. Pero eso, ¿cuáles quedaron realmente tráfico de drogas? Ahí se mide la estadística. No es cuántas personas están presas por delitos contra la salud, sino cuántas realmente de esas personas presas están en los eslabones fuertes de narcotráfico. No se mide tampoco con cuántas incautaciones tuvimos, porque los mismos narcotraficantes ceden espacio de las incautaciones en lo que por atrás se va moviendo más. Ellos ya los tienen medidos, son riesgos que ellos ya tienen medidos. Hay que hacer persecución penal estratégica. Yo aquí lanzo la pregunta bomba: ¿cuántos requerimientos de lavado de activos han visto ustedes por tema de narcotráfico? En nuestras 3 carreras juntas. Lavado de activos Y narcotráfico. No. Es como un unicornio. Sí, Es como yo un tuve unicornio. un caso, pero es que es como automático, es decir, O sea, pero no que te encuentren en el... es correcto, es lo que te iba a decir, Ah. que hay que establecer la diferencia, ¿va? Sí. Que esos casos que estás mencionando, esa relación simbiótica entre el tráfico de drogas y lavado de activos es solo cuando te encuentran los kilos y la maleta de dólares. Entonces dicen, los dólares provienen del tráfico de drogas. Pero lo que vos estás hablando es otra cosa, es decir, una investigación en la que vos digas, no le encuentro drogas a este, sino que tiene una fortuna, una masa de dinero que es producto del narcotráfico por esto y esto y esto. Sí, ¿Me voy a explicar así? a eso voy. Correcto. Y de hecho, uno de los directores que ha tenido la IPANCO lo dijo en su momento: hay que enfocar la investigación a una investigación estratégica, porque se está desgastando el recurso. Y yo tomé esas palabras porque eso es lo que realmente tendríamos que hacer. No es que no hacen su trabajo, sino que se puede ser más eficiente. Definitivamente, en vez de tener ese montón de esos 15,000 requerimientos, enfoquemos dónde están el verdadero dinero, dónde están los verdaderos narcotraficantes. Vamos a tener 500 requerimientos, pero el impacto realmente a la lucha contra el narcotráfico va a ser real, tangible. Bueno, ya hablamos de todo un poco, hemos profundizado en algunos temas de tu libro, pero también queremos saber algunas cosas sobre tu vida profesional. Por ejemplo, me interesa saber cómo cuando fuiste defensor público.
Yo he tenido muchos contactos con defensores públicos porque llegó un momento en que casi era defensor público, solo que yo sí cobraba. Nos encontrábamos con los colegas defensores y platicábamos mucho. Como platicábamos de todo un poco, a veces se me olvidaba hacer ese tipo de preguntas que eran importantes para mí. Bueno, que en aquel entonces no lo eran, pero ahora sí. Yo miraba mucha colaboración entre la defensa pública y el poder judicial, o sea, con el juez. Incluso hasta el mismo fiscal. Pues, por ejemplo, cuando se iban a hacer extracciones de sangre, cuando se iban a hacer declaraciones en prueba anticipada. No me recuerdo haber visto yo a un defensor público que se opusiera a esas cosas. Por ejemplo, a una prueba anticipada que no habían citado al imputado. Se conocía quién era, se sabía dónde vivía, se sabía cuántas novias tenía. Es más, el hecho había ocurrido en su propia casa de habitación, pero no lo citaban. No lo citaban. Y cuando nombraban al defensor público, yo miraba que el defensor público iba, pero tranquilo, pues a cubrir esa audiencia. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el rol que está desempeñando este defensor público? ¿Por qué no se ha opuesto? Entonces, no sé si desde tu experiencia, tal vez con tus otros compañeros, viviste alguna de estos tipos de situaciones, o si tuviste algún problema de repente en el Poder Judicial por andarte oponiendo a esas cosas. Sí, ambas. Yo tengo que remontarme a la gente de la cual yo agradezco y aprendí. ¿Sí? Siempre he sido bien inquieto desde muy chico, entonces siempre me cuestiono el por qué alguien me dice que tengo que hacer esto de esta manera. Yo recuerdo cuando inicié la defensa, 2013, tenía un compañero, por ejemplo, que decía, oh, no te alargues, ¿para qué? No te pongas. Yo decía, pero está extraño. Yo creo que sí hay que ponerse porque el 277 dice, ¿no? El principio de contradicción. Pero había otro compañero, que por cierto, aprovecho y le mando un saludo, que se llamaba Jacobo. Y Jacobo decía, sí, no, hay que ponerse. Hay que ponerse. Hay que hacerlo. Chiquito me dice, hay que hacerlo, Guido, hay que hacerlo. Y obviamente después uno, con el cancheo, con el estudio, hay que oponerse. Y yo sí tuve problemas por andarme oponiendo, pero también tuve el salario emocional, ¿verdad? Digamos, el salario emocional porque hay cuestiones que cuando uno hace la lucha de derecho, uno dice, tenía razón, ¿no? Siempre me puse el tema de la prueba anticipada porque el 277 habla del principio de contradicción. Si no se cumple el principio de contradicción, estamos violentando una verdad judicial. Por supuesto. Igualdad de partes. Igualdad de partes. De audiencia, porque no estuvo el diputado. ¿Y sabes cómo lo justifican? No, pero es que él tuvo su defensor, tuvo un defensor. Sí, pero no tuvo el defensor de su elección. Exacto. Hay varias. Y como sabe la historia, no la sabe. Por ejemplo, yo adivino. lo que hacía con esta pieza, primero en la portada del expediente. Si salía el nombre del imputado, Sí, ya saben quién es. No es desconocido. Ya sí, saben pero quién es. No me hagas Después, perder el tiempo. a la denuncia, ¿ven? Si en la denuncia trae el nombre, ya saben quién es. Entonces lo que hacía yo es que decía, ok, se me ha nombrado de oficio para cubrir esta audiencia, pero hago objeción en este momento porque hay una violación al derecho de defensa del imputado. Conmigo no se cubre el requisito del derecho de defensa solo por tener un defensor público, sino que el 277 le dice a usted que si conoce quién es el imputado, debió citarlo y en el folio tal está el nombre del imputado. Entonces, el Ministerio Público conoce quién es. Salvaguarda que yo cubre el acto procesal de la mejor manera que podía, pero aquí hay una violación al principio de defensa. Bajo pena de nulidad por violación a los derechos fundamentales. 666, número 7. Así se defiende, señor. Y me decía, no, pero usted está nombrado oficio, cubrimos. sí, Una pero vez, que quede constancia. como que quede constancia, un amigo, defensor privado, llegó a los años y me dijo, me pegó, dice, me pegó la nulidad, te cuento. ¿Qué fue nulidad? De la audiencia que vos cubriste. Sí. Porque vos lo señalaste ahí. Y ellos ya sabían quién era el representado. Es un salario emocional, Sí. uno dice, lo hice. Con bono y todo. Como en todo. Ahora, hay una sentencia que la dejo aquí, para que la compartamos también en descripción, que es la sentencia Ruano Torres versus El Salvador, donde la sanción recae al Estado de El Salvador, pero también a la defensa pública. Y ahí dice,
que nombrar a un defensor de oficio con el sencillo hecho de cumplir un requisito procesal no garantiza el derecho de la defensa, porque la defensa tiene que ser efectiva y técnica, y no se cumple la efectividad. Y así lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sanciona a El Salvador porque cubrió una prueba anticipada de hecho y cubrió un reconocimiento en rueda y no se opuso. Vamos a esperar a que nos pongan la sentencia en la pantalla. Ya la tenemos. Ok. Dice así. Toda vez que la defensa pública corresponde a una función estatal o servicio público, pero aún así se considera una función que debe gozar de la autonomía necesaria para ejercer adecuadamente sus funciones, de asesorar según su mejor juicio profesional y en atención a los intereses del imputado. La Corte estima que el Estado no puede ser considerado responsable de todas las fallas de la defensa pública, dado la independencia de la profesión y el juicio profesional del abogado defensor. En este sentido, la Corte considera que como parte del deber estatal debe garantizar una adecuada defensa pública. Es necesario implementar adecuados procesos de selección de los defensores públicos, desarrollar controles sobre su labor y brindarles capacitaciones periódicas. En el siguiente párrafo, que no aparece el número, pero es el párrafo 164 de dicha sentencia, dice lo siguiente. En atención a lo anterior, la Corte considera que para analizar si ha ocurrido una posible vulneración del derecho a la defensa por parte del Estado, tendrá que evaluar si la acción u omisión del defensor público constituyó una negligencia inexcusable o una falla manifiesta en el ejercicio de la defensa, que tuvo o puede tener un efecto decisivo en contra de los intereses del imputado. Me dijo una juez, abogado, mire, usted tiene razón, ¿no?, con esa interposición de un incidente de nulidad, porque la defensa que había cubierto todo lo llegó y sí, Andrés se fue. Y estaba, hasta tenían un álbum fotográfico de la casa del acusado que lo había sacado la DPI. ¿Y cómo puede ser posible? Y me dijo la juez, abogado, usted tiene razón, pero es que si yo le doy con lugar esa nulidad, dejo sin la prueba principal al Ministerio Público. He escuchado tal cosa, hermano. Otro sujeto me dijo, Entonces vos hubieras dicho, objeción, por eso señoría, que esa prueba no puede ser admitida. ¿Por qué? Porque es la que un día emití. así, o sea, Sí. lógico, totalmente. Y esto te voy a decir que fue después de una pelea férrea que tuve para poder ver la prueba anticipada, que me opuse. ¿Sabe por qué? Porque previo a esa audiencia, donde fui a alegar la nulidad, que fue la inicial, en la declaración de imputado, yo pedí ver la prueba anticipada, la tenía en una pieza separada. Él no buscaba en específico, así lo manejan. Entonces tenía el requerimiento por una parte y una pieza separada aparte, la prueba anticipada. Y cubrimos la de imputado, yo pedí la prueba anticipada ahí para ver qué había pasado. Y mira, me dijeron, abogado, curamos al imputado y después la mira. Era un asesinato. Entonces yo dije, bueno, ya sabemos que haga lo que haga aquí, va 6 días para el precioso. Y después vamos a ver. Cuando yo le pido al juez la prueba anticipada, me dice si está bien. Cuando ya la voy a ir a traer, hermano, le digo, abogado, ya termina la audiencia, mándate la prueba anticipada, por favor. Era un viernes, 4 de la tarde, la audiencia inicial la dejaron para el lunes a las 8. Entonces, cuando ya la voy a ver, me dice el escribiente de la sala, abogado, disculpe, usted no puede ver esa prueba. Pero yo, que fuma, muchachos. Ni me revuelvas. Y entonces viene, no la puede ver, pero ok. Y yo digo, ¿por qué? Según yo era algo ya de logística, que el archivo ya estaba, pero qué sé yo, pero ¿por qué no puedo verla? Es que a usted le tiene que dar permiso el Ministerio Público para que la pueda leer. Si no, no. Y yo le digo, así trabaja en este lugar. Wow. Yo sé que tenemos. ¿Dónde es eso? No te puedo decir. Sí. Es que mira, hay cosas que mejor hay que llevárselas con calma. Les costó entender ahí que tenían derecho. Ajá, ¿y qué pasa? Ahorita en este momento específicamente hemos interpuesto, hermano, cualquier cantidad de incidentes de nulidad, apelaciones y amparos sobre lo mismo. Algunas han pegado, otras no, pero la mayoría no.
por temas como ese, que le quitan toda la prueba principal al Ministerio Público, entonces los jueces no se atreven. Eso es absurdo, ¿verdad? Desde un punto de vista de una política criminal, un Estado de Derecho, un debido proceso, en el cual exponemos estas cosas para que los defensores que vayan a continuación y tengan este mismo tipo de problema, no se queden callados. Y te voy a decir una cosa, mira, nos pasó con el abogado Trejo hace poco, que tenían una prueba anticipada así de chueca. Entonces nosotros dijimos, vaya pues, nosotros vamos a proponer nuestra propia prueba anticipada. Solicitamos porque tenemos un testigo que vio y hay peligro de que lo maten porque era un tema ahí medio pesado. Y entonces, fíjate que la juez nos dijo que no, porque teníamos que pedirle la prueba al Ministerio Público, como que si fuera una diligencia de investigación. Le repusimos y le digo, señora juez, nosotros no le estamos pidiendo que investigue, le estamos pidiendo que anticipe la prueba que ya Claro, tenemos. Que ya Ahí no pudieron entender eso, ni la fiscal, ni la juez, ni la Corte de Apelaciones. Allá vamos a amparo. O sea, es una cuestión que uno dice. Entonces, cuando vos decís, obtengo un salario, ¿qué? el salario emocional. Un salario emocional, claro, o sea, llega un momento que uno puede llegar a decir, pucha, ¿será que estoy loco yo que...? No, tenemos razón. El problema es que el sistema está tan inclinado a lo que tú decías antes. Les favorece más en la conciencia que queden presos, que queden condenados, a que queden libres, que queden absueltos, o que queden en pausa, porque fíjate que con un provisional pues muchas veces pueden arreglar algo, pero aquí eso es lo complicado, esas son las luchas y los retos que tenemos y los hemos asumido con responsabilidad y vamos ganando, vamos a parar. Y yo creo que tienen que tomar nota el público porque lo hizo un ex fiscal. No, es que Gracias. a veces pareciera que piensa que se habla solo desde el privilegio te comillas de la defensa, ¿no? Yo trabajé con una comisión de víctimas en México y siempre digo, es que hay que hablar de la responsabilidad. La víctima tiene un trato diferencial. La pregunta es, ¿a la víctima le está viendo el MP como objeto de proceso o como sujeto de derecho? No, como objeto. Como objeto. Como objeto. Porque Lo utiliza para la declaración. cuando quieren ir a introducir el testimonio al juicio, la situación de vulnerabilidad tiene que ser estudiada durante todo el proceso. Eso significa que según las 100 reglas de Brasil para el acceso a la justicia, el fiscal tiene que darle un seguimiento a su víctima. ¿Cómo inició la víctima el proceso? ¿Cómo está su estado emocional? ¿Cómo continuó después de haber declarado? ¿Y cómo se siente? Porque es su proceso, no es el proceso del fiscal, es el proceso de la víctima. ¿Cómo se siente y si quiere ir al juicio para declarar? Pero le preguntó, ¿le dio seguimiento? ¿Lo atendieron psicológicamente o solo lo utilizamos para impulsar el ¿Y requerimiento? sabes qué es una de las cosas que más pasa en esos casos? Que el fiscal llama a la víctima y le dice, mira, necesito que venga a declarar. Abogado, yo no quiero. Si no viene, lo mando a traer por la fuerza pública y lo voy a acusar por faltas de testimonio, y le empiezan a decir un montón por Oye, desobediencia, por falsa cualquier... Y denuncia. hay mucha gente que va obligada por la fiscalía. Entonces, ¿cómo es posible que lleguemos al punto en el que el fiscal tenga que delinquir para lograr acreditar un delito, ¿verdad? Y obtenga una condena. El nuevo Código Penal, ¿cuál es el verdadero contraste que hay entre el Código Penal anterior y este nuevo código desde la perspectiva del consumo? Con la derogación de parte, porque ese es el otro problema, solo derogamos parte de la ley del 89, ¿verdad? Entonces hay unas colitas ahí que se siguen mal utilizando. El contraste es fuerte porque teníamos penalizado el consumo en el artículo 26, o sea, era un tipo penal, con una sanción no privativa de libertad, pero era un tipo penal, y ahorita lo tenemos despenalizado, es una conducta típica. El contraste es fuerte, pero insisto, si no tenemos la cultura jurídica de estudiar o la tradición jurisprudencial de emitir verdaderas tesis jurisprudenciales donde diga por qué no hay antijurisdicción material, por qué no se vulnera el bien jurídico tutelado, por qué la conducta es atípica, nos toca litigar desde abajo para poder solventar esa situación. Y quien más sufre el problema de la mala interpretación es la persona de escasos recursos económicos. Les cuento una anécdota, la de los talcos que les decía yo. Uno se va conociendo en esto, ¿no? Con los agentes, con los fiscales y demás. Había un caso que era una compañera el año 2017 con niñas en conflicto con la ley penal. Unos PM y detienen a una niña porque ella está en una parada de autobús, abre su carterita y se le cae una bolsa Ziploc con polvo blanco. Detenida, ¿eh? Para adentro.
Cuando se entrevista a la niña le dice a la compañera, yo después abordo el caso justo a ella, ¿verdad? Por la temática. Y dice, mire, yo vi un reel donde dice que si uno se pone talco de bebé en las ojeras, se las quita. Yo tengo unas ojeras, entonces yo puse talco de bebé en la bolsa y me están poniendo talco de bebé en las ojeras. Eso es lo que hay en la cita. Es que es totalmente creíble, ¿no? Pero hay un requerimiento fiscal con supuesta cocaína. Hoy sí hay una bolsa plástica transparente con supuesta cocaína. Con polvo blanco, supuesta Con cocaína. polvo blanco, supuesta Ajá, cocaína. claro. Y nunca se me olvida que la juez, que es una muy buena amiga, en ese momento alterada decía, ¿y qué le viste las ojeras? Es que es drogadicta. Y decía, no, es que la niña vio el reel, la niña por eso está usando el talco, eso es talco. Apostémosle. Dice, entonces, apostemos, vaya, apostemos. Apostamos, yo gané. Claro está, porque el dictamen salía negativo. Nunca fue droga. Pero sí es una La estadística. criminalizaron Una niña. Te apuesto que ni entendió el proceso que estaba pasando. No. Lo peor que suben la foto en los medios. Y me acuerdo que los agentes, que uno lo va conociendo, yo le decía, bromeando, te andaba la foto ahí en el celular. No, o sea, como pena esta foto. Aquellos dos mulones con aquella niña así, con los talcos. Y por supuesto, Ese es el reflejo del sistema penal. Es una estadística. Porque la niña entró con tráfico. Esos son los grandes delincuentes que estamos capturando. Es la estigmatización en la escuela y demás. Y el ¿Y trauma. sabes cómo podemos arreglar eso sin que tengamos que trastocar tanto una institución a rasgos profundos? Mira en Colombia, la prueba de campo. Sí, La prueba de campo. Si hubiesen andado una gotita del reactivo y lo meten en el talco, no reacciona. No reacciona. Dejémoslo para investigación. sí. No, pero hasta que ya llevaron a la niña presa, enchachada, le sacaron la fotografía, tienen que corregir eso que cuesta un reactivo. Sí. En vez de dañarle la vida a alguien, y esto tiene que saberlo los directivos del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la policía, del Congreso, sean más responsables porque le están dañando la vida a un montón de ¿Y gente. cuánto tiempo ahorra también? Dinero, Y tiempo, sin contar ahorro, el tema de la criminalización de la recursos. niña, ¿verdad? Sí, y no solo una niña, a veces un montón de gente que dice, me dañaron mi madre. Yo miraba hace poco a alguien supuestamente lo detuvieron con supuesta droga en Ceiba y él como que miro que paga publicidad mire, me dieron un sobreseimiento, yo no era culpable de eso, siempre se lo dije. Y ahora está desgastándose en querer acreditar su inocencia ante todo el público en general y la población porque le hicieron una acusación en la cual se siente agraviado, ni siquiera lo mantienen en reserva, sino que la fotografía. Y te voy a decir, a tocar un temita que creo que vale la pena que lo saquemos desde ahorita. Es con un tema por ejemplo, yo tuve un caso en el cual llamaron a mi clienta y le dijeron que era una cosa, era una estafa que no había participado ella, pero la habían vinculado así eh, superficialmente a la imputación y la llamaron y la policía le dijo, fíjese que usted está denunciada, puede venir aquí a la primera estación. Y dijo, sí, sí puedo ir porque yo no he hecho nada de eso que dice. Puede venir, sí. Y una niña fue con sus papás, se presentó en la primera estación para decir, ¿y qué está pasando? Yo voy a abonar a la investigación. ¿Y sabes qué hicieron? Le echaron y le tomaron foto, DPI, captura a estafador. No, es increíble el fraude que se está cometiendo. O sea, la buena voluntad de las personas de colaborar con la investigación se la matan las mismas instituciones por hacer estadísticas y por pelear supuestamente contra la criminalidad con una percepción. Porque aquí lo que se maneja es lo que tú dices. De 15.000 requerimientos, el 1% llegaba a condena. ¿Qué es lo que están generando? Percepción en la sociedad de que se está atacando la criminalidad. ¿Resuelve ese problema? No lo resuelve, lo profundiza, lo agrava y daña familias. El problema es que nosotros tenemos que exigir resultados de cualquier política criminal. Si la política criminal no da resultados, es un fracaso de política. No debe de seguir No debe promoviéndose. seguir, Y aquí pasan décadas y a cuales mejores, el que viene de nuevo dice, bueno, si aquel presentaban
tantas acusaciones o este tribunal emitía tantas condenas. El tema de la extorsión, yo siempre lo he dicho también. Es el ejemplo del populismo penal puro y neto. Cuando nosotros empezamos a litigar extorsión, era la pena de 3 a 9 años. ¿Cuántos casos de extorsión había? Uf, lejos. Viene con la pena de 15 a 20, la reforma 2012, 2015, amplitud, ya no hay tentativa, ya todo es consumado. La reforma 2017, el nuevo código, circuitos especializados, FNA-MP. ¿Cuánto presupuesto en la tasa de seguridad ha habido en esta década en la lucha contra la extorsión? Miles de millones. En fiscalía especializada. Y la pregunta final es, ¿y se redujo el esfuerzo? Después de miles de millones de liquidaciones. Evaluemos, ¿va? Algo estamos haciendo mal. No te muevas de tu asiento porque se viene la sección de preguntas rápidas con Enrique Flores. Esto es Ilegalmente Legal. Consumidor, delincuente o sujeto de derechos. Sujeto de derechos. Salud pública o moral pública. La salud pública, pero en un sentido estricto. Más penas o mejores jueces. No mejores jueces, definitivamente. Tráfico y consumo deben tratarse igual. Nunca. Nunca deben equipararse. La legislación del 89 sigue marcando el sistema actual. Totalmente. El sistema penal hondureño previene el delito de drogas. Sí, sí. Cumple con lo básico. Legalizar el consumo de cannabis o endurecer aún más las penas. No legalizarlo. El prohibicionismo le da valor de mercado. Es como la prohibición de los años 30 del alcohol. Ahora, imaginemos nosotros con una regularización, ¿cuánto impuesto entraría al Estado? ¿Y cómo reduciríamos el mercado ilegal de drogas tóxicas? Estados Unidos tiene regulado el consumo en varios estados. Es el ejemplo de la lucha contra el narcotráfico. Capitalinas o cholómenes. No, yo lo veo. Escribir otro libro o litigar un buen caso penal. Ambos. Y no me puede ser uno u otro. Van de la mano. Van de la mano. Esta fue la sección de preguntas rápidas de Ilegalmente Legal. No te olvides darle like y compartir. ¡Vámonos! Les comento y comparto que este año, el 21 de febrero, va el lanzamiento de Tegucigalpa oficialmente y espero tenerlo en San Pedro próximamente. Este libro de Derecho Penal Parte General, que lo hice con mi maestro y amigo José Luis Eloy Morales Blanc, que es un doctor mexicano que ha dado clases incluso en la Universidad de Sevilla, ha trabajado con el Ministerio Público en Aguascalientes, México. Es una persona con una amplia trayectoria, más de 50 libros tiene escrito Eloy. Un tipo brillante que espero traer en junio aquí al país. Hemos lanzado este libro por los retos que representa hablar de tipicidad, de antijuricidad, de culpabilidad, de saber qué corriente penal tenemos ahorita, porque nos encontramos con un causalismo que no debe estar, cuando nuestro código es finalista, funcionalista, y todo eso lo vamos abordando aquí, elementos positivos, elementos negativos, que yo lo vi como una necesidad, porque de los principales argumentos que hemos tirado a la mesa es que desconocemos la teoría del delito. ¿Dónde lo adquirimos el libro? En OIM Tegucigalpa y San Pedro Sula. Bueno, ya tú sabes la dirección. Tus redes sociales. ¿Cómo te puedes conseguir? Me pueden seguir en TikTok, sobre todo, en Instagram, abogado Enrique Flores. Es un placerazo, Enrique, por haber Gracias a estado ustedes. este día con nosotros. Esperemos tenerte pronto porque vamos a discutir claro. este libro también. Claro. Solo vamos a tener que leerlo, pues me dejas uno, ¿verdad? Sí, Supongo sí, yo. por supuesto. Entonces, Ambos. no sabía. Qué barbaridad. Lo que pasa es que está tan interesante. Imagínate, ¿en qué momento, en qué año fue esta publicación? Ese lo terminé en el año 2020 y lo lancé en 2022. Y todavía tenemos mucho que hablar acerca de esta obra. Y ya nos está, como decimos aquí, nos está atorando, Enrique, porque ya tienes otra obra y sabemos que no vas a parar. Así que para nosotros va a ser nuevamente un placer disfrutar estas obras y que lo discutamos en un podcast después del lanzamiento. Claro que sí. Vamos a volver a discutir porque todavía sigo rumiando acerca de
de la portada, lo que nos querés transmitir. Claro, ¿verdad? claro. Entonces está interesante. Vamos a tener espacio. Gracias por venir, Enrique. Gracias A ustedes por invitarme. por darme conocimiento. A Pues, ustedes con la por invitarme. población. A Gracias, ustedes por hermano. invitarme. Señoras y señores, muchísimas gracias. Enrique Flores con nosotros. Esto fue Ilegalmente Legal.